Lucas 8, del 26 al 32. Dice la palabra del Señor, que es fiel y verdadera y digna de ser escuchada. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era apelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó de Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaba que no le mandase al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les permitió. Amén. Esta era una situación de que el hombre había sido echado fuera de su casa. No sabemos ahí por qué circunstancias él llegó a los sepulcros. Y este hombre era atormentado por esos demonios. ¿Saben que legión es un término militar? Es un término militar. Y imagínense ustedes de ese tiempo. Nuestro Señor se llama Jehová de los ejércitos. Y legión era un término militar. Y en ese tiempo una legión se componía de 3,000 a 6,000 demonios. Y ahorita en la actualidad una legión se compone de 20,000. Nomás imagínense cuántos demonios lo estaban atormentando. Y él fue el que habló, porque él era el hombre fuerte, el de alto rango, el que los había invitado. Ellos, cuando van a atormentar a una persona, es como si fueran a una fiesta, donde van pasando, van invitando a los que están desocupados. Y él se los llevaba ahí, lo estaba invitando a esa fiesta que iban a tener, porque se iban a deleitar atormentando a ese hombre. Tanto lo atormentaron que él vivía en el monte. Y sabe que ahí no dice que comía hierba, ahí no dice que comía alguna cosa, algún animal o algo. Eso quiere decir que él comía de los cadáveres que llevaban a enterrar ahí. Él comía carne humana. Y sabe que en esa situación por la cual él estaba en esa posición, era porque le habían entrado espíritus de locura mental. Y lo estaban atormentando. Y era una fortaleza de enfermedades mentales: esquizofrenia, locura mental, trastorno mental, bipolaridad. Todos esos espíritus inmundos son los que estaban operando en él. Pero Legión se manifestó porque él era el hombre fuerte. ¿Sabe que en estos tiempos, a veces cuando uno hace oración, ese espíritu todavía se manifiesta? ¿Y por qué sé que ahora son 20,000? Porque cuando yo he hecho una oración y ellos se manifiestan, yo le pregunté y eso fue lo que me dijo, que eran 20,000. Imagínense ustedes si ellos están acomodando para la guerra, y nosotros, en lugar de acomodarnos para la guerra, nosotros peleamos entre nosotros. Y no es así. Allá en Efesios 6 dice
la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y no nomás eso, se han acomodado señoríos, gobiernos, nombres, espíritus humanos de brujos, hechiceros, santeros, satanistas, requistas, urbantistas, babalaos, chamanes, nahuales, arboreros, cartomancistas, tarotistas, fidencistas, villistas y arolistas. Imagínense nomás. Y siguen, y ahí siguen los principiantes. Toda persona que empieza a hacer brujería se le llama principiante. Y son consagrados. Sabe que si usted vive donde vive un brujo cerca de su casa, y si usted ve que empieza a regalarle dulces a los niños, o se empieza a regalar pastel o cualquier cosa, ustedes van a llorar por esos niños porque los están haciendo consagrados a la brujería, están haciendo consagrados a Satanás. Y este hombre estaba viviendo en el panteón, y él comía, como le digo, él comía carne humana. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, el demonio fue atormentado. Sabe que también cuando hay ese tipo de situaciones, hay un espíritu que es para atormentarlo todavía más. Y ese espíritu se llama el espíritu atormentador. Y ese nos atormenta. Y ese hace que la vida sea destruida de esa persona por completo. ¿Por qué? Porque él los quiere destruir, los quiere matar. Es un enviado de Satanás. Y son los que operan en esas situaciones. Y sabe que ellos les decían que no los enviara al abismo. ¿Sabe usted que para los demonios el enviarlos al infierno es como si fuera una cárcel? Ellos cumplen ahí su tiempo, y al cumplir su tiempo de lo que hayan hecho, porque también son atormentados, allí el que llegue es un lugar de tormento. Ahí llegue Satanás, Lucifer, cualquier principado, Asmodeo, Belcebú, Jezabel, Leviatán, todo espíritu inmundo que llegue ahí, desde el más grande, desde el más alto rango hasta el más insignificante, a los súbditos, que es el espíritu más insignificante, son atormentados y cumplen su tiempo de estar ahí, del tormento que les van a dar, y son soltados una vez más. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno hace una oración y usted lo echa al abismo, en el abismo ya no salen, ahí se quedan, porque son aprisionados, son encarcelados ahí. Hay prisiones de oscuridad en ese lugar, son amarrados con cadenas y ya no vuelven a salir nunca jamás. Y por eso es muy importante, si usted hace liberación, usted tiene que aprender esto, que tiene que, en lugar de mandarlos al infierno, hay que mandarlos al abismo, para que ya no vuelvan a salir. Y sabe que es lo que está operando ahorita en la tierra. Nosotros hemos permitido todo eso porque el lugar como es en ellos, alistarse para la batalla, nosotros nos alistamos para la batalla, pero para pelear con el hermano, con la hermana, con el pastor, con los hijos del pastor, que porque se puso ropa apretada, que porque se puso ropa larga, que cualquier cosita insignificante, ya estamos pleiteando. ¿Y saben por qué? Porque se nos han asignado espíritus de división, espíritus de murmuración. Hemos dejado entrar a las iglesias, hemos dejado entrar espíritus de chisme, de fornicación, lascivias. ¿Por qué? Porque en lugar de orar, en lugar de ponerse a la brecha todo el tiempo, estar orando sin cesar, así dice la palabra, nosotros empezamos a descuidarnos. Así como el apóstol Pablo cuando bajó de la barca, que dice que vio más la tormenta, más el aire que a nuestro Señor Jesucristo, y se empezó a hundir. Usted y yo tenemos que tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso usted debe estar adiestrado en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque sabe que hay dos cosas que son diferentes. El infierno es un lugar de tormento, pero sabe que el centro de operaciones de Satanás
y todos sus demonios es el segundo cielo. Allí es donde hacen estrategias, allí es donde hacen estrategias para atacar a la gente, para atacar a las personas. Allí Satanás tiene un trono de porquería, una silla de porquería que le digo yo, y de allí hace sus estrategias, allí hace asignaciones. ¿Saben que en otros tiempos pasados, por decir unos 10, 15 años para atrás, los cristianos no eran muy atormentados? Lo que pasaba que el que cometía el pecado entraba el enemigo, pero ahora no. Ahora si hay una persona que tiene un ministerio fuerte para nuestro Dios, Satanás, ¿qué hace? Como ve que está bien preparado, que hace sus oraciones, lee la Biblia, ¿y qué pasa? Manda una asignación, y esa asignación es para que la persona caiga, para que la persona se le tenga lazo, para que se le ponga el pie, para que se tropiece y caiga, y para que puedan entrar los espíritus inmundos. Esa es una asignación de parte de Satanás, y es lo que está haciendo. Usted tiene que estar adiestrado con esto. Y sabe que cuando usted hace liberación, haga liberación o aprenda a hacer liberación, porque ese es el propósito de este lugar, que usted aprenda a ser adiestrado de las artimañas del enemigo, cómo opera. ¿Sabe que dice ahí en Mateo 12:29? Si quiere buscarlo, por favor. Dice la palabra del Señor: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe que este hombre traía espíritus territoriales? Por eso cuando pasaba por ahí nadie podía pasar confiado, porque él se le iba encima. Esos espíritus territoriales se le van encima a uno. ¿Sabe que yo en una ocasión hice una oración a una mujer delgadita, alta, y quiero que sepa que yo le quise agarrar la mano porque se puso a manotear, y donde le quise agarrar la mano me pasó sus dedos así, por aquí, por el dorso de la palma de la mano, y no sentí sus uñas, sentí como puntas. Eran las garras de la muerte. ¿Por qué? Porque estaba poseída por la muerte negra. Y sabe que tenía mucha fuerza, no podían con ella. Hay veces que cuando se endemonian en iglesias, y si es hermana, van 4, 5, 6 hermanas y no pueden con una mujer. Y cuando es un hermano, van bastantes y no pueden con él. ¿Por qué? Porque el demonio les da mucha fuerza, porque es un espíritu y les provee mucha fuerza. Por eso ellos son así. El enemigo, si usted se deja, arremete contra uno. Hace como unos 5 años estaba haciendo oración a una persona y lo senté y lo amarré, y estaba el espíritu, se manifestó el espíritu de muerte. Y me decía: suéltame, decía. Pero ¿para qué quieres que te suelte? Dice: pues para agarrarnos a golpes. Y se levantaba de la silla. No creo que, haz de cuenta que como si en realidad estuviera amarrada la persona, y se levantaba con todo y silla, brincaba con todo y silla, sentado, y se movía con la silla. Nomás imagínense el poder, y el Señor estaba gordito, la fuerza que le daba al espíritu inmundo. Pero ¿qué pasa? Que es más poderoso que está con nosotros que el que está en el mundo, y nosotros debemos de emplear de esa estrategia, de esa arma. Dice que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted debe de creer eso. Nada puede contra nosotros, siempre y cuando usted se someta a la voluntad de Dios, siempre
siempre y cuando usted lea la Biblia, siempre y cuando usted haga oración, esté en la brecha, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es muy importante. El enemigo quiere matar, robar y destruir, y si usted se deja, lo hace. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio de él. Usted debe de ser adiestrado en esto. Hay mucha incredulidad acerca de la guerra espiritual. Muchos no creen. Muchos piensan que los demonios se quedaron en la Biblia. ¿Sabe cuántas veces me he enfrentado a Legión? Ya hasta perdí la cuenta. Porque luego lo que dice, yo les pregunto, ¿cómo te llamas? Me dice, somos muchos. Ya cuando me dice somos muchos, ya sé que es Legión. Es Legión la que se enfrentó a nuestro Señor Jesucristo. Es Legión la que habló cuando le endemoniaron Gadareno. Y sabe que este hombre tenía rechazo de parte de la familia. Rechazo, abandono, soledad. Esos son los espíritus inmundos que estaban operando en él. Pero como le vuelvo a repetir, el hombre fuerte era Legión. Por eso él se manifestó. ¿Sabe que si usted hace una oración y hace que la persona se manifieste, que el espíritu inmundo se manifieste, que hable, le diga lo que le diga, usted tiene el poder y autoridad para echarlo para afuera? Amén. Ellos siempre se quieren defender porque no quieren que sean sacados de donde están. ¿Sabe que cuando poseen a una persona, ellos dicen que es su casa? Y más cuando es espíritus de muerte. Ellos operan ahí y quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque se le asignó a la persona esa asignación. Eso es lo que está operando ahorita Satanás. Muchos tienen mucha incredulidad acerca de esto. Piensan que no pasa nada, ¿no? Siempre es algo, puede ser siempre, haga lo que haga, no me va a pasar nada porque ya tengo a Cristo en mi corazón y estoy sellado por el Espíritu Santo. Así como dice la palabra, que no contristéis el Espíritu. Y sí, siempre salvo, y todas las veces que quiera usted ser salvo, siempre y cuando usted siga los lineamientos de parte de Dios. Porque la salvación de usted depende de dónde la va a pasar. Si la va a pasar en el infierno o allá por nuestro Señor Jesucristo, gozando de eterno bien. Muchos han vendido esa que siempre vamos a ser salvos, que no nos va a pasar nada. ¿Sabe? El enemigo se ha levantado contra la iglesia. Y como le digo, el centro de operaciones de Satanás es el segundo cielo. Y allí en el segundo cielo hay una plataforma inmensa, grandísima. Y sabe que la estrategia de Satanás en el tiempo de la pandemia, aparte de matar a las personas antes de tiempo, fue el cerrar las iglesias. Esa fue la estrategia principal de parte de él. ¿Para qué? Para que las huestes de maldad empezaran a subir al segundo cielo, a esa plataforma que está en el segundo cielo, para ser adiestrados para la guerra. ¿Por qué? Porque ellos se están adiestrando. Ya ellos se están preparando para lo que viene, para la tribulación. Cuando venga la gran tribulación, nosotros ya no debemos estar aquí. Por eso ustedes deben de entender que sus vestiduras siempre deben de estar blancas, limpias y resplandecientes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie va a ir a ver a Cristo. Sin santidad nadie le va a ir a cantar a Dios. Sin santidad nadie va a ver los 24 ancianos. Sin santidad usted no va a ver el rostro de nuestro Dios. Usted no va a alcanzar a ver las calles de oro. ¿Sabe que las moradas celestiales se mueven? ¿Sabe que las flores y los árboles le cantan a Dios en el tercer cielo? Son cosas hermosas que vamos a ver. Gloria a Dios. Usted tiene que prepararse. Muchos ya se relajaron, ¿no? Ya el Señor tarda para venir, ya se tardó mucho. Sí, porque nosotros no hemos cumplido con la expectativa que dice allí en Mateo 28, Mateo 28, 18 al 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. La gran comisión, no hemos cumplido. Por eso nuestro Señor se ha tardado. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento.
y decimos que somos cristianos y no le hablamos ni al vecino ni a la vecina porque nos echa la basura. Y usted debe de perdonar, debe tener un corazón hospedador, hablarle a sus vecinos, como ya otros tiempos les he dicho que usted es una atalaya y donde vive. Usted no escogió la casa Dios lo puso ahí, con esa estrategia para que usted ore por sus vecinos, ore por las personas que viven ahí, más si hay brujos alrededor. Saben que los brujos hechiceros marcan las calles para que el evangelio no entre a esa colonia, a esa calle. Usted tiene que arrancar las marcas todos los días. ¿Por qué? Porque usted las arranca y ellos lo vuelven a poner. Eso es lo que hace, y es espiritualmente. Aleluya. Sabe que los brujos hechiceros, ellos requieren de luz, ellos requieren de una veladora. Y sabe que ellos cuando salen en la noche espiritualmente, ya que hacen viaje astral, salen como luz, salen como una estrella y andan en las calles. Y la persona que tiene discernimiento, la persona que ve lo espiritual, los puede ver. Si es un brujo insípido, un brujo que apenas está empezando, ve una bolita chiquita. Pero cuando es un brujo de alto rango, es una bola grande. Usted tiene que reprender todo eso si los ve. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ellos andan marcando, ya sea la casa o ya sea toda la cuadra o la colonia. Y nosotros debemos estar preparados, adiestrados. Varón de guerra es el nombre de nuestro Dios también. Es un adjetivo. Y como le digo al principio, le dije que legión es un término militar. Allá en Efesios 6 dice que nos tenemos que vestir de toda la armadura, ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad, calzados nuestros pies con las sandalias del apresto de la paz. Amén. Ponernos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y el escudo de la fe. Amén. Y siempre que nosotros vamos como ya les he dicho en otras partes, en otras veces, nosotros vamos en short y en chanclas a pelear. ¿Por qué? Porque la armadura ya la dejamos tirada. Nomás agarramos la espada, que es la palabra de Dios. Usted debe de agarrar todo, seguir sus lomos. Imagínense un policía, un soldado que vaya en short y en chanclas y en playera. A veces vamos a la iglesia y se nos olvida la espada. Imagínense que vayan a la guerra los soldados y que se les haya olvidado la ametralladora o el arma. ¿Qué van a hacer? Le van a dar de cachetazo al enemigo. Nosotros también. Nosotros tenemos que pelear esa buena batalla. El enemigo se ha levantado contra nosotros. Por eso le digo que aquí el Señor me ha dicho que yo predique de esta manera, con el testimonio. Yo esto lo hago todos los días para la gloria de Dios, no por jactancia, ni para enaltecerme. Al contrario, yo quiero que usted aprenda, que usted sepa las artimañas del enemigo, cómo se está levantando. Es otro tiempo. Acuérdese ya en 1999, que ya faltaba un poco para diciembre, que estaba empezando la gente, los que tenían empresas, los que tenían los bancos, ¿qué pensaban? Que tenían que hacer algo porque al pasar el año 2000, las computadoras iban a apagar, o no sé qué tantas cosas iban a pasar. ¿Y qué hicieron? Se empezaron a resetear para poner programas nuevos y todo eso. Y nosotros no nos reseteamos, nosotros no nos ponemos ese programa de guerra. Nosotros todavía estamos en la incredulidad, así como Tomás. Mientras no meta mi mano en el hoyo, mientras no meta mi palma en el costado, no voy a creer. Usted debe de creer. Dice la palabra que creamos a Dios, y el que cree en Dios, que crea que le hay. Porque es muy importante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y usted debe de aprender a destruir esas fortalezas. ¿Sabe que otro hombre que le pasó casi lo mismo que el endemoniado Gadareno fue el rey Nabucodonosor? Pero él fue por designio de Dios. Esa fue una asignación de parte de Dios, dio permiso al Señor. Acuérdense que allá en Job dice que le dijo el Señor cuando fueron a visitarlo, dice que estaban los hijos de Dios, y entre ellos fue Satanás. Y le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto y perfecto delante de mí? Dice: pues toca lo que tiene, tú le has dado todo.
tócale sus bienes, tócale sus riquezas, vas a ver si no blasfema delante de ti. Ahí el Señor le dio permiso a Satanás para atacarnos. Por eso Él tiene derecho legal cuando uno cae en alguna situación. Y ahorita saben que ese derecho legal no nomás trabaja con el derecho legal, sino que trabaja también con asignaciones, le vuelvo a repetir. Y nosotros no sabemos aparte de esto. He encontrado hermanitas que no, es que ya te hicieron muchas oraciones de liberación y tú siempre estás con lo mismo. Y ya me conocen o me marcan o alguien les da mi número y yo les hago oración. Y luego me dicen, oiga hermano, ¿y por qué me atacan tanto? Pues es que traes asignaciones. O sea, mientras tú no te levantes, la asignación lo va a perjudicar a usted. Si usted tiene un ministerio de liberación y si usted no hace liberación, lo van a atacar. Si usted tiene un ministerio de evangelista y si no evangeliza, lo van a atacar. Y entran por asignaciones, son mandados directamente ya con usted. ¿Por qué? Porque el enemigo ya le queda poco tiempo, ve lo que quiere es poblar el infierno de almas. Sabe que el infierno nomás fue hecho para Satanás y todos los que lo siguen. Y por nuestra incredulidad, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de ser, muchas personas están cayendo en ese lugar. Y sabe que ahí, como le digo, es un lugar de tormento. Y usted, si está en liberación, usted debe de atar al hombre fuerte. ¿Para qué? Para que no se lleve una sorpresa de que lo vayan a golpear. ¿Sabe nuestro pastor? Que en gloria está. Pastor Ricardo Pérez, él, si usted no se dio cuenta, le faltaban 2 dientes o 3 dientes de aquí en el frente. Y esa fue una liberación que una hermana le dio un cabezazo. Porque se endemonió y el demonio se le fue encima al pastor y le dio un cabezazo en sus dientes y le quebró los dientes. Al pastor Villela, a él lo andaban ahorcando. Uno que hace liberación, si no anda el hombre fuerte, si usa corbata, o si usa sacos, o si trae gargantillas, o trae lo que traiga, y si no se protege, el enemigo lo va a atacar. ¿Por qué? Porque ellos quieren arremeter contra nosotros. Le digo que ese hombre con todo y silla brincaba y estaba sentado. Y yo lo tenía bien amarrado en el espíritu de muerte. Y brincaba y me decía, suéltame. Y yo decía, ¿para qué quieres que te suelte? Y dice, para darte unos golpes. Pero ¿tú crees que vas a poder? Porque yo creo que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Yo lanzo palabra de fe. Y eso es lo que debe de hacer usted. Amén. Si está enfermo, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Tenemos al médico de médicos y doctor de doctores. Amén. Al infalible, al dador de la vida. Amén. Al gran yo soy, al poderoso de Israel. Amén. Y usted debe estar preparado para la guerra, ceñido sus lomos con toda la armadura. Amén. ¿Sabe que cuando uno le empieza a pedir la armadura a Dios, porque ya venimos a los pies de Cristo y la dejamos allá tirada, nomás agarramos la espada, o por las situaciones que estemos atravesando y agarramos nomás lo que se necesita, y lo demás allá lo recholamos? Cuando le empezamos a pedir, se nos empieza a poner. Y sabe que yo he visto cómo se les empieza a poner, como si fuera una hoja de aluminio. Y si usted la sigue pidiendo, se le pone otra capa, y otra capa, y otra capa, y otra capa. Las veces que usted le pida, se le va poniendo, y sabe que esa armadura se le incrusta en todo su cuerpo. Le queda incrustada, y llega un momento que si usted la sigue pidiendo, esos dardos de fuego cuando le llegan, le caen al suelo. Y es muy sorprendente cuando uno ve todo eso, todo lo espiritual, que el Señor permite ver, que el Señor, cuando le abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, su olfato espiritual y su vista de águila, usted va a ver todo eso. Por eso dice en su palabra, destruye el niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque si usted empieza a enseñar a sus hijos van a empezar a ver cosas sorprendentes. El Señor va a levantar una generación nueva de guerra, una generación de soldados, de guerreros, que van a entrar a la batalla. Sabe que hace como 3 semanas
Le habla, perdón, hace ¿qué será? Un mes y medio, 2 meses, le habla una hermana que su niña pues, tiene 9 años, la hermana de Perú. Me dice, no, hermano, es que a veces estamos orando y se manifiesta el Leviatán, dice que es Leviatán. No, pues ya empezó a hacerle oración a la niña y ya empezó a hablar Leviatán. Y ya lo eché para afuera para la gloria de Dios. Y ya colgué y total de que la hermana después me habla, como a los 15, 20 días me habla. Y se sabe que cuando usted hizo la oración a la niña, se le abrieron sus ojos espirituales y empezó a ver cosas sorprendentes, pero más veía los demonios. Y la niña se asustaba. Y entonces, se haga la oración. Digo, es que ella no necesita oración de liberación. Digo, le voy a hacer una oración de intercesión. Una oración de intercesión. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que así como ven los espíritus inmundos, así que vean tus ángeles, así que vean los carros de fuego, así que vean la gente de a caballo, y que vean que son más los que están con ella que los que están en el mundo. Y saben que automáticamente empezó la niña, ya veo los ángeles, veo esto, y me estaba narrando todo lo que estaba viendo la niña. Y luego me decía, me están dando una espada. Digo, agárrala. Y empiezan a mover para allá y para acá. Y si se te acerca un espíritu inmundo, mátalo. Y empezó, y después primero estaba llorando la niña porque estaba asustada, que veía todo el mugrero que trae Satanás. Y ya después estaba riendo porque ella mataba a los demonios. Y 9 años la niña, imagínense nomás. Y luego me dijo, me estaba poniendo una armadura. Y ella decía cómo se la pegaban al cuerpo y todo así. Cosas sorprendentes estaba viendo la niña. Y ahora ella protege a su mamá, a sus hermanos y a su papá. Y tiene 9 años. Son cosas que el Señor hace, no los hace uno. ¿Sabe que no todos traemos esos dones especiales de parte de Dios? Cada quien tiene su cerecita en el pastel, como dicen. ¿Por qué? Porque Dios repartió los dones como Él quiso. Somos un cuerpo en Cristo. Imagínense que si todos fuéramos orejas, todos oyéramos mucho. No, pero todos somos una parte de una célula del cuerpo de Cristo. Y nosotros debemos estar preparados para esto. ¿Sabe que hay personas que piensan dicen, no, es que hay pastores que esto no sale sino con oración y ayuno? Pues bueno, que si piensas que esté bueno, pero hay demonios que no salen con oración y ayuno. El único que sale con oración y ayuno es el espíritu de incredulidad. Los demás salen con la autoridad de Cristo. Porque ya les he dicho otras veces que nuestro Señor Jesucristo mandó a 70 de 2 en 2 y les dio autoridad. No les dijo pónganse a ayunar, pónganse a orar. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados para hacer eso, hacer ese deber, hacer ¿cómo decirle? Pues sí, ese mandato que estaba dando Dios. Ahorita se nos ha puesto mucha distracción. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que se cumpla la palabra que dice ya en Hechos, de que debemos estar juntos unánimes. El enemigo vino a dividir. ¿Sabe que ya en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22 al 23, dice que Dios manda un espíritu de mentira, un espíritu de incredulidad. Y ese espíritu de incredulidad se nos está mandando a las iglesias, a los hermanos, a los cristianos, a los pastores, a cualquier persona se le está mandando ese espíritu de incredulidad. Y está entrando espíritu de división, está entrando el espíritu de letargo espiritual, pereza espiritual y física, está entrando el espíritu de estupor. Y sabe que entró Jezabel, y hasta la mamá de Jezabel ha entrado a las iglesias. ¿Por qué? Porque ya está creciendo. Está creciendo. ¿Eh? Así se llama. Es un espíritu que se llama la mamá de Jezabel.
Es lo mismo, es lo mismo. Empieza a seducir. Le voy a decir cómo se presenta. Se presenta en las iglesias, ya sea hombre o mujer, con su ropa bien pegada, bien entallada al cuerpo. Si es mujer, pelo rubio o pelo rojo. Y del hombre, pues con sus facciones así medias raras, tirándole al homosexualismo, algo así. Pero, arremete contra ellos, contra las personas que la descubren. ¿Para qué? Para robarles los dones. Los apagan. No se los quitan, sino que los apagan. Por decirlo, se junta a la persona con... Entra alguien a la iglesia y esa persona ve que trae dones espirituales fuertes de parte de Dios, se le empiezan a arrimar y se empiezan a saludar a cada rato. ¿Cómo están? Y le agarran la cabeza, le agarran las manos, al hombro y empiezan a toque. ¿Y saben para qué? Porque cada vez que lo toca le está quitando su fuerza, le está quitando el poder que le está dando Dios. Y su don se está pagando. ¿Por qué? Porque usted no percibe lo que le están haciendo. ¿Por qué? Porque, como le digo, en mucha incredulidad no oramos como debe de ser. Dice la palabra de Dios allá en Malaquías 3:10, que traer todos los diezmos al alfolí. ¿Sabe que ese versículo no nomás habla del dinero? Traer todos los diezmos, el diezmo es todo lo que sea de lo que tú recibas. Si el día trae 24 horas, tú debes durar 2 horas 40 minutos cuando menos. Allá nuestro Señor Jesucristo, cuando fue arrestado en el Getsemaní, dice que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Sabe por qué se los llevó? Porque esos eran bravos. El apóstol Juan y su hermano les decían los hijos del trueno. El apóstol Pedro fue el que le cortó la oreja a Malco. Entonces, imagínense usted, él sabía que en cualquier situación ellos estaban orando. Y cuando él dice que él los dejó, él dijo: papá, quédense aquí. Y él se apartó como un tiro de piedra, como unos 15, 20 metros más o menos. Y se puso a orar, y cuando regresó los encontró dormidos. Y le dijo: Pedro, ¿no pudieron orar siquiera una hora? ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos oraban más de una hora. Y nosotros, queremos hacer la oración de Elías. Señor, que sea manifiesto que aquí en Monterrey hay Dios, y que se queme el holocausto, que se queme el agua, que todo lo que esté aquí, que se queme la leña y todo. Pero ¿qué pasa? De que Elías era una persona enviada de Dios. Era una persona bien ungida. Por eso él hizo esa oración cortita. ¿Y qué pasó? Dice que había como 12 cántaros de agua ahí, hasta el agua se evaporó. Porque cayó la unción y todo se quemó. Se quemó el becerro, se quemó la leña, se quemó todo. ¿Y sabe que Elías no le había prendido fuego a la leña? ¿Cómo sé? Porque le echaron agua. Si usted le echa agua a algo y quiere prender, ¿cómo va a prender? Entonces descendió fuego del cielo, así como un rayo, y quemó todo, y hasta el agua se evaporó. Y nosotros queremos hacer esa oración, y ya somos los más ungidos de todo el mundo. No, usted tiene que orar, usted tiene que su vida de oración, aquí está, miren, esta es la vida de oración. Entre más tenga su vida de oración fortalecida, Dios le va a respaldar donde quiera que usted vaya. ¿Sabe que los demonios a veces me dicen que hay personas que desde el cielo se ve? ¿Por qué? Porque están bien ungidos, tienen mucha luz. Y ellos a eso lo siguen, les mandan espíritus espías para estar espiando, para ver qué cosas hacen. Satanás nos tiene como el Big Brother.
usted cree que, si usted cree o siente que es observado, y usted de repente está así y voltea rápido, y si ve que alguien como que se esconde así, algo negro, eso se llaman espíritus vigilantes o espíritus espías. Y esos son mandados para todas las personas, sean cristianos o no sean cristianos. Al cristiano para que no haga guerra, al cristiano para que no se levante, o para que cuando se quiera levantar, ellos son los espíritus chismosos que le llevan la información. Y al converso para que no se convierta. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen cosas poderosas de parte de Dios. Como le vuelvo a repetir, Dios dio los dones como Él quiso, a todo el mundo, no nomás a los cristianos.